tu papá me trajo mi agüita de Israel bien chido. Me la voy a tomar. Me la tomé ahorita. Estas pláticas y esto que se está dando es de gran bendición para nuestros repositorios. Entonces los esperamos el día de mañana. Muchas gracias. Gracias, chicos. ¿Cómo estamos, amada iglesia? Bien, contentos, bendecidos. ¿Por qué no me ayudas saludando al que tienes al lado? Dile, qué bueno que viniste. Al otro dile, qué bueno que te trajeron a fuerzas porque te hace falta. Ayúdame ahí a saludar a alguien, por favor, mientras yo me preparo acá. Muy bien, saludos. Bueno, antes de empezar, déjenme darles otro anuncio. El inicio de clases del Instituto Bíblico ya comienza este miércoles 15 de marzo en punto de las 7:30 p.m. aquí en la iglesia. Próximo miércoles 15 de marzo, 7:30 aquí en las instalaciones de la iglesia. Es de muchísima bendición, no te lo pierdas. Aprende a conocer más a nuestro Señor, a nuestro Creador y a nuestro todo. También este viernes en punto de las 7 los varones nos vemos aquí para tener una reunión de varones. Va a haber asado, entonces pues con más gusto vas a venir. Entonces vente, va a haber carne. No sé qué es asado, a qué se refiere exactamente con el asado, pero pues yo me imagino que es carne asada, ¿no? O un lechón asado, así algo sencillo, ¿no? Entonces, vente este viernes en punto de las 7 y 7:30 aquí mismo también en la iglesia tenemos nuestra reunión de jóvenes. Vente, no faltes, va a estar de muchísima bendición y va a ser de mucha bendición para tu vida. Papá, mamá, trae a tu joven que buena falta le hace, y a ti como papá de ejemplo de que tú eres ejemplo. Amén. Amén. Y bueno, iglesia, el día de hoy traigo un tema que da continuidad al tema pasado. ¿Se acuerdan que hace 8 días vimos acerca del avivamiento y que podemos desearlo, pero no podemos crearlo o hacer que suceda por nuestras fuerzas, sino es mediante la intercesión de Cristo con el Padre? Y hoy voy a traer este tema, la segunda parte que les dije que les iba a dar el día de hoy. Y hablamos entonces la semana pasada de Obed-Edom, ¿recuerdan? Hablamos de Obed-Edom, cómo el arca del pacto llegó a su casa sin que siquiera él lo estaba orando ni lo estaba pidiendo, pero llegó a su casa la presencia de Dios y fue impactado de tal manera Obed-Edom que su casa, su familia y todo lo que tenía fue bendecido por la presencia de Dios. Y vimos también que como cuando se llevan la presencia de Dios, el arca del pacto de la casa de Obed-Edom, Obed-Edom se enlista en todos los equipos de servicio que pudo para poder estar cerca de la presencia de Dios. Aprendió a tocar la lira, el arpa, se fue al gimnasio, recuerdan, cambió de residencia, se puso de seguridad, él hizo todo para estar en la presencia de Dios, para cuidar la presencia de Dios. ¿Por qué hizo eso Obed-Edom? Porque él vio el resultado de la presencia de Dios en su vida. Recuerdan que les comenté que cuando tú cuidas la presencia de Dios, las bendiciones se notan. No hay manera de que no se noten cuando tú estás cuidando la presencia de Dios. Y Obed-Edom vio la presencia de Dios en su vida y cuidó la presencia de Dios a tal grado que él seguía la presencia de Dios a donde la presencia de Dios iba. Concluimos después de esto que ahora la presencia de Dios está en casa de todos nosotros por medio de Cristo Jesús. Hay que cuidarla y esta presencia de Dios trae a nuestra vida bendiciones, trae a tu vida y a mi vida bendiciones que se deben de notar. Cuando no se notan, hoy vamos a ver por qué no se notan. Porque a lo mejor me dices, Paz, yo la estoy cuidando, pero no se me nota. No pasa nada en mi vida, no he recibido dones del Espíritu, porque también vimos hace 8 días que cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, este bautismo nos ayuda a mejorar nuestra relación con Dios. Y les comenté que hoy Dios nos hablaría de cómo mejorar esa relación mediante los dones que ya nos dio. Ahora, ¿cómo me sirven para mejorar nuestra relación con el Espíritu Santo?
Y nos vamos a basar en el versículo de 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. Y dice lo siguiente, vamos a leerlo para entrar en tema. Dice lo siguiente: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, gracias, sean con todos ustedes. Y vamos a orar porque esto se va a descontrolar. Vamos a orar. Padre precioso, mi Padre de amor, yo te doy gracias por tu presencia en este lugar, porque tú pones en nosotros un querer como el hacer. Tú pones en nosotros fuego, Señor, para tener una relación mayor y entender aún más y ser aún la mejor versión que tú nos has mandado a hacer, y poder ver esas bendiciones que se noten en nuestras vidas. Quita todo estorbo, quita todo pensamiento que yo traiga. Dile de tu voz, Señor, quítame todo pensamiento de crítica, de juzgar, de ver lo que no me importa, y ayúdame a concentrarme en lo que tú me vas a hablar, porque tú estás aquí. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Y me encanta este verso porque mira, hay personas que dicen, no, es que en la Biblia nunca habla de la Trinidad. Pues aquí estamos viendo un versículo que habla precisamente de la Trinidad. Es un versículo donde viene Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces la Biblia sí habla como tal de la Trinidad. Y aquí dice que la comunión del Espíritu Santo, o sea, la relación con el Espíritu Santo, sea con todos nosotros. O sea, nos habla de una relación con el Espíritu Santo, y esa relación es ¿para quién? Exacto, todos estamos en el mismo canal, ¿ya vieron? Nadie habló, nadie sabe. ¿Para quién es esa relación? Para todos. No para los pastores, no para los especiales, no para los del club, no, es para todos. Si tú lees tu Biblia y la estás leyendo en primera persona como hijo de Dios, entiendes que es para mí, o sea, en lo personal, para todos, ¿ok? Hasta ahí estamos en línea, es para todos. Ahora, déjenme empezar con, ¿les ha pasado que de repente estás con un grupo de personas, ¿no? Y hacen un chiste local y tú te quedas, ¿no? Ajá, no sé, yo no tengo chistes locales porque yo me llevo con todos, pero de repente vas a un grupo de personas y están y hacen un chiste local y todos, ja, 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 y tú, ¿de qué se trató? No entiendes, ¿no? O sea, no entiendes porque pues no. ¿Y eso qué te hace sentir? Que no eres parte de la banda, del grupito, porque no sabes el chiste local. Ahora, o estás en un concierto, ¿no? Y ves que todos están por acá. Y tú intentas, ¿no? Pero por más que intentas, dices, pues no, yo no siento eso del sonidero como lo mío, ¿no? Como que a mí no se me da. ¿A poco no? ¿Todos aquí han visto el sonidero que ahora está de moda por el Mediometro? ¿Todos lo han visto? La mayoría de aquí sabe bailar o ha visto cómo se baila. Bailar, eso es otro nivel. ¿Cierto o falso? Y aunque está de moda, dices, no, aunque yo sepa bailar, eso no bailo, porque no es o sea, lo intentas pero no entras. Lo intentas pero no puedes, ¿cierto? O por ejemplo, hablábamos de los de tripa. ¿A quién le gustan los de tripa? Bien fritita, ¿va? Bueno, hay gente que por más, o sea, cuando dices, oye, vamos por unos de tripa, te voltean a ver de, ¿qué es eso? Y de repente llegamos otros 5 de tripa, ¿no? No tripones, sino que nos gusta lo de tripa. Y el que no entiende dice, ¿cómo se pueden comer eso, no? Así me pasó hasta que lo probé y dije, ¿cómo no me lo comía antes? O sea, es bueno. Hay gente que no se lo come y no te entiende, por más que lo vea el de tripa y se lo platiques, no lo va a entender. ¿Se acuerdan cuando se pusieron de moda los de 3D, no? Que ve visco, ve visco, ve visco, ve visco, y yo me quedé visco un tiempo. O sea, alguien logró entrar esos cuadros que entrabas. Yo nunca pude y me encantaba porque yo me sentí excluido. Todos veían delfines, corazones, llaves, letras. Yo no veía nada. Y por más visco que hacía, y me ponía, no, es que pone el dedo, y ponía el dedo, y nunca fui de ese grupo, nunca fui de esa banda. Los que pudieron hacer visco y entrar, qué bueno, yo por más viscos que hacía, no entraba. Pero mira, te pongo esto porque es muy común que pase en la iglesia también. Venimos a la iglesia y cuando vienes por primera, segunda, tercera vez, o te invitaron y tú estás llegando a un lugar como estos, no entras, no encajas. ¿Les ha pasado? Bueno, ¿les pasó?
llegas y ¿por qué todos están acá? Pues saquen para andar iguales, ¿no? O sea, ¿no les ha pasado cuando pasa en la iglesia? Y eso es lo que ves cuando empieza que Dios me habló y tú, ¿cómo? O sea, a mí no me habla, pero, o sea, ¿cómo Dios te habla? ¿Les ha pasado? ¿No te sientes excluido cuando tú no escuchabas la voz? Bueno, a lo mejor todavía hay algunos que dicen, pues yo sigo excluido del grupo. Yo oigo que a todos les habla y a mí ni siquiera un hola por lo menos. Pero Dios está aquí, Dios está haciendo. Ahora, esto sucede en la iglesia, pero déjame decirte algo, la presencia de Dios está aquí. Y yo sé que muchos se quedan, o sea, ¿cómo? Pues, ¿cómo la presencia? O sea, no lo podemos entender. Y volteas a ver a otros y están disfrutando la presencia, están con las manos levantadas. Y dices, ¿cómo ese greñudo puede levantar las manos? O sea, hablando de mí, no estoy hablando de nadie. O sea, ¿cómo? ¿Por qué qué sienten? Ves al pastor Alfonso metido acá, ves a Ubaldo con los brazos abiertos. O sea, digo, es que de la espalda no tengo ojos todavía para ver a los de allá, pero los que yo veo de este lado, o sea, ves acá al David, a Josué prendidos, dices, o sea, ¿qué hacen ellos? Porque pues yo no siento nada, no disfruto nada. De hecho, la música está muy fuerte. Esto no es para mí, esto no es para lo que a mí me gusta. No puedo creer que la gente diga que Dios le habló, eso no puede suceder. Y entonces, fíjate, normalmente el ser humano llega a la conclusión de que esa comunión, esa relación del Espíritu Santo no es para ellos. ¿Y qué hace ese ser humano? Se empieza a distraer con todo lo no importante, porque Dios quiere transformar tu vida. Y nosotros, como no entendemos lo que está pasando, nos limitamos a nuestro entendimiento y no a lo que Dios nos abre para entender. Y entonces te excluyes, te empiezas a distraer. Y déjame decirte una triste noticia: el diablo te acaba de robar algo importante en tu vida que te iba a transformar de una manera espectacular. Eso es lo que pasa normalmente en las iglesias, porque no entendemos qué es lo que está sucediendo. ¿A qué se refiere esa relación, esa comunión con el Espíritu Santo? Que repito, no es para unos cuantos especiales y que los demás no seamos del círculo y cada quien se va a su casa. No, es para todos. La palabra de Dios, lo acabamos de leer en 2 de Corintios, que es para todos. Dice, la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Es decir, es para todos, es para todos. Ahora, ¿por qué es importante tener una comunión, una relación con el Espíritu Santo? Es muy importante, tan importante que en el Nuevo Testamento, fíjense, Jesús está profetizando, revelando lo que iba a acontecer en el futuro cercano a sus discípulos. Y le está diciendo que Él va a morir, pero que no se preocupen porque Él va a resucitar y se va a sentar a la derecha del Padre y va a enviar al Espíritu Santo a consolarnos, a ser nuestro abogado, a estar con nosotros. Y al estarles hablando de esto me encanta, porque Jesús le está hablando a sus discípulos y uno de sus discípulos lo interrumpe, y este discípulo es Felipe, y le dice: Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. O sea, Jesús les estaba revelando algo bien importante, algo que les iba a traer paz, que les iba a transformar la vida. Y Felipe, con que nos muestres al Padre, con eso nos basta. Y Jesús le responde: Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y aún no sabes quién soy yo. Porque el que me ha visto al Padre. O sea, lo que Jesús le estaba diciendo a Felipe es: el que camina conmigo, el que cena conmigo, el que habla conmigo mientras Él estuvo en la tierra, ha tenido una relación con el Padre, ha visto al Padre mismo. Y luego dice en Juan 14, ese es el preámbulo de esto que te quiero leer, Juan 14, 16 y 17. Ahí marca ese versículo porque lo vamos a usar un par de veces el día de hoy. Juan 14, 16 y 17 dice: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. ¿Cada cuándo va a estar con nosotros? Ok, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad, y el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce.
No lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Nuevamente Jesús, no solo has visto al Padre, has convivido con el Espíritu Santo mientras yo estaba aquí en la tierra, pero ya no voy a estar con ustedes. Pero lo que les está diciendo ahora, no solo voy a estar con ustedes, viviré con ustedes, en ustedes, dentro de ustedes. Viviré en ustedes. O sea, cuando me vaya yo, está diciendo Jesús, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo vivirá en ustedes. Y les continúa diciendo Jesucristo en el versículo 18: no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes dentro de poco. El mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Wow, otra revelación ahí. Dado que yo vivo en ustedes, ¿dónde vive Cristo? Por lo cual ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Ese es el nuevo pacto. Parece un trabalenguas, pero ahorita lo vamos a explicar, ahorita lo vamos a entender más a profundidad. Luego más adelante Jesucristo les sigue explicando esto, y en Juan 16 versículo 13 dice lo siguiente. Son palabras de Jesucristo también: cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el que les platiqué ya, Él los guiará a toda la verdad. ¿A dónde nos va a guiar el Espíritu Santo? A toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío, y por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Cuando Jesús le explicó esto a Felipe y a los discípulos, ellos no tenían una Biblia como tú y yo hoy. Seguramente era un poco difícil de entender, porque tú puedes volver a leer esto al rato en tu casa y tratar de comprenderlo más a detalle. Pero lo que Jesús le estaba diciendo a Felipe es: tú has convivido conmigo, y cuando conviviste conmigo conociste al Padre, y ahora yo voy a morir a la cruz por el pecado de toda la humanidad, pero voy a resucitar, me voy a sentar a la derecha del Padre, y todo el que ponga su fe en mí y me siga, ponga su fe ¿en quién? En Dios, y me siga, yo voy a derramar, dice Jesucristo, yo voy a derramar el Espíritu Santo desde el cielo a cada uno de ustedes. Lo voy a derramar a cada uno de ustedes. Y ahora con ese Espíritu ya no voy a estar con ustedes, sino que viviré con ustedes. Y esto me encanta. Lo que está diciendo aquí Jesús es: todo lo que tiene el Padre es mío, ¿cierto? Y lo que le estaba dando a entender a Felipe es: y todo lo mío, que es todo lo que tiene el Padre, el Espíritu Santo lo va a tomar y se los dará a ustedes también. Esa revelación le estaba dando Jesucristo a Felipe. O sea, no solo vas a conocer al Padre, Felipe, por favor, abre ya tu capacidad que yo te di de entender cosas que el mundo no entiende. Y todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús, y lo mío el Espíritu lo tomará y se los dará a ustedes. Eso, amado, hay que aprendérnoslo, para que cuando estés triste, es que nada me sale, es que no puedes, es que mi esposo, es que mi esposa, es que todo lo que tiene el Padre lo tiene mi Señor Jesucristo. Y Jesucristo, por medio del Espíritu, todo eso me lo da a mí también. Entonces en mi vida hay gozo, hay paz, hay esperanza, hay certeza, hay benevolencia. Soy bondadoso, soy generoso, soy amoroso, soy un hombre, una mujer de fe, tengo amor, etcétera. ¿Por qué? Porque es todo lo que tiene el Padre. Todo lo que tiene el Padre, amén. Y así como los discípulos tenían una relación con Dios, hoy tú y yo, en nuestros tiempos de la dispensación, de nuestra relación con Dios, también podemos tener esa misma relación, esa misma comunión. Ahora, ¿por qué es importante esto que te quiero explicar? Porque si yo voy a tener una relación con alguien, tengo que saber quién es, ¿cierto? Y a veces el Espíritu Santo es algo medio confuso. Y luego le preguntas sin querer a la persona no correcta y se confunde uno más, ¿cierto? O luego te vas a San Google
Y te pone hasta videos que confunden aún más. Hay videos que dan miedo acerca del Espíritu Santo. Hay gente que explica qué es el Espíritu Santo y qué miedo, porque el único que veo con autoridad de autodescribirse es al mismo Espíritu. Nadie más puede describirlo más que Él mismo. Es tan misterioso, tan poderoso, tan sobrenatural, que solo el mismo Espíritu Santo puede autodescribirse en la palabra de Dios. No hay otra manera. Por eso no creas lo que veas en Google, ni en YouTube, ni nada de eso acerca del Espíritu, porque nadie tenemos la autoridad de explicar más que solamente Él, quien es la autoridad que describió la palabra misma de Dios. Cuando quieres saber algo del Espíritu Santo, apunta todos estos versículos que te estoy dando, porque te van a servir en el futuro, ¿ok? Entonces, si voy a tener una relación con Él, quiero saber quién es. Y aunque nos cueste trabajo relacionarnos con Él, hoy vamos a tratar de hacerlo y vamos a trabajar en hacerlo. Porque mira, hay personas aún en Cristo que les cuesta trabajo relacionarse con Dios Padre. ¿Por qué les cuesta trabajo? Porque tal vez en su vida tuvieron un padre ausente, un padre de esos napoleónicos, tuvo un padre de esos secos, que no amoroso, un padre que solo regañaba, un padre que no se interesaba, y entonces cuesta trabajo relacionarse con Dios Padre. Con Jesús es un poco más fácil, porque Jesús tuvo empatía con nosotros, vivió en la tierra, tuvo un cuerpo humano, y entonces tal vez con Jesús es más fácil relacionarte. Pero nos vamos a relacionar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Debería de ser aún más fácil relacionarnos, cuando realmente en la realidad que vivimos es más difícil relacionarnos a veces con el Espíritu Santo. Seamos honestos, es difícil relacionarnos con el Espíritu Santo cuando estamos caminando con Cristo, porque podemos avanzar en nuestra relación con Cristo, pero no con nuestra relación con el Espíritu Santo. Hay cosas que nos confunden, hay cosas raras que nos sacan de onda, ¿a poco no? Hay gente que hace cosas extrañas en nombre del Espíritu Santo. Yo en lo personal también luego veo cosas que digo, por favor no digan que es en el nombre de Jesús, por favor, por lo que más que ¡bah! Yo, Dios mío, lean su Biblia, por favor. Lean su Biblia, porque esto confunde a la iglesia. Y dice que en aquellos días aún el que cree será tropezado o caído, ¿cierto? Aún en esos días, ¿se acuerdan que les platiqué hace 8 días? A esos días ya estamos así, ahora sí que a tiro de piedra, ¿no? Ya estamos pisándolos. El Éufrates ya se está seco. No te voy a decir qué va a pasar en el Éufrates, pero léelo en Daniel, leo en Apocalipsis, se va a poner fea la cosa. Habla de sequías, no de sequías, sino de sequías en los desiertos. Acaba de salir un río donde no había agua, que fue en el desierto. Rusia se está congelando como nunca se había congelado. Todo eso nos habla de muchas profecías de Daniel y de Apocalipsis de estos tiempos. Entonces hay que estar preparados, hay que anhelar un avivamiento del Espíritu. Miren, acabamos de pasar un COVID y cuántos, no quiero rasparle el mueble a nadie, pero cuántos se encerraron como gallinas. Honestamente, no levantes la mano, no te ventiles, no, pues yo paso. ¿Cuántos que conozcan, no? Porque pues aquí no, todos aquí fuimos valientes, salimos a orar, ¿no? Pero ¿cuántos nos encerramos como gallinas? Y eso fue una pandemia. El Apocalipsis va a estar tremendo, tremendo. Y yo le decía a mi equipo de pastores y a mi equipo de tribu, no podemos encerrarnos. Tenemos que creer lo que dice la palabra, y le dice la palabra que el único que da vida es Jesús, es Dios. Entonces, si Dios me habla, aunque me encierre, me voy a ir con Él. Si Dios no me habla, aunque me ponga y porque me quiero suicidar, no puedes si Dios no te habla. Y tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo para saber quién nos habla, cuándo nos habla, qué quiere de nosotros y por qué es tan importante relacionarnos con Él. Es tan importante que Dios aquí en 2 de Corintios nos dijo, es tan importante que ustedes tienen que tener una comunión con Él, con el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? La única manera, yo les decía, de poder entender quién es el Espíritu Santo es leyendo, escuchando lo que Él puede describir del mismo. No hay nadie más, no hay nadie más.
Si tú has visto esos que se caen, que una risa que da miedo, a otros que les llueve oro, cosas así, y que dicen en el nombre del Espíritu de Dios, pues que a ellos les pase todo eso. Tú y yo tenemos que ver qué dice el Señor acerca de nosotros, no lo que dice el pastor Eric, lo que dice su palabra. ¿Quién es? ¿Cómo actúa? ¿Qué hace? ¿Por qué es tan interesante? Y mira, vamos a entrar en materia. Hay varios nombres que nos da para entender su función el Espíritu Santo. Y no, déjame aclarar algo, no son varios espíritus, es uno solo con una sola con varias funciones. Déjame planteártelo así. Yo me llamo Eric García González. En mi casa tengo el nombre de Pooh, no Winnie Pooh, no digo. Que ese me lo pusieron mis hijos me dicen Pooh, ¿no? Es papá, ¿no? Tengo ahí otra persona que me dice Amor, ¿no? Mi nombre también es Amor, ¿no? Tengo unos conocidos que por ahí le dicen Honey, ¿no? Esos ya son más Honey, ¿no? No, a mí no me dicen Honey, pero sé que a alguien le dicen Honey. Pero es el Honey en su casa. Aquí en la iglesia soy pastor, ¿no? Tengo otro nombre, pero sigo siendo Eric García González, ¿cierto? En el gimnasio, Gym Bro, ¿no? ¿Dónde está mi Gym Bro? Por acá, acá está mi Gym Bro, ¿no? Soy su pastor y soy su Gym Bro, ¿no? A los que no conozco me dicen, ¿qué onda, bro? O sea, soy bro también, tengo hola, bro, o sea, tengo de a varios. De la misma manera, cuando uno lee la palabra de Dios acerca del Espíritu Santo, Él tiene varias funciones, pero es el mismo Espíritu. Y acompáñame por favor a Isaías 11, versículo 2. Vamos, ¿qué dice el Espíritu acerca de quién es Él? En el Antiguo Testamento hay varios, pero quiero leer Isaías 11, versículo 2 dice, y el Espíritu del Señor reposará sobre él. O sea, uno de los primeros nombres que tiene el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor. Y ese Espíritu dice que reposa sobre él. Luego dice el Espíritu de sabiduría. También se llama Espíritu de sabiduría. Y de entendimiento, también es un espíritu de entendimiento. Esto me encanta porque si yo empiezo a entender con quién me voy a relacionar, es un espíritu sabio. O sea, va a darme el consejo correcto. Por ahora entiendo por qué Dios dice que nos dará al consolador y al ayudador y al consejero, ¿cierto? Porque es sabio y nos da entendimiento acerca de la sabiduría que Él da. Luego dice el espíritu de consejo y el espíritu de poder. O sea, también es consejero, también tiene poder. También es el espíritu de conocimiento, o sea, conoce todo de mi vida y es del temor de Jehová. Es decir, también es un espíritu de temor hacia el Señor. En ese temor es de respeto hacia el Señor. O sea, de entrada solamente Isaías 11:2 me dice quién es el espíritu y tú no quisieras estar al lado de alguien que es sabio, que es consejero, que tiene entendimiento, que te da conocimiento, que tiene conocimiento Él de tu vida, que te hace temeroso del Señor, que es un principio básico para tener una vida abundante. Sabiendo esto, yo ya quiero tener una relación con el Espíritu Santo. Y todavía ni siquiera vemos lo que dice en el Nuevo Testamento. Pero ¿cómo no vas a querer relacionarte con alguien con estas funciones? Con estas funciones. Ahora, el Nuevo Testamento, hay varios versículos que describen que se autodescribe el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Hechos 15, si tú lees todo Hechos 15, tú te rifas todo Hechos 15, describe en pocas palabras que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. En todo, tú léete todo Hechos 15 y vas a sacar la conclusión de que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. En 2 de Timoteo 1:7, acompáñame a 2 de Timoteo 1:7, dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez. Ahí te hablan, dile al lado, ahí te hablan penoso. Dice, sino de poder. O sea, es un espíritu, el Espíritu Santo es un espíritu de poder, es un espíritu de amor y es un espíritu de dominio propio o autodisciplina. Ese es el espíritu con el que me voy a relacionar. Luego en Efesios 1:7 dice lo siguiente. 1:17 dice:
Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual. Es decir, que nos dé el espíritu de sabiduría y de percepción, o espíritu de revelación. O sea, me voy a relacionar con el espíritu que me va a dar la sabiduría para tener la revelación que el mismo espíritu me da. La revelación es lo que ahorita les platiqué, que Jesús le estaba revelando a los discípulos de lo que ellos recibirían. Y eso en la palabra sucede constantemente. Hay una revelación y el espíritu nos la da. En la Reina Valera lo dice de esta manera. Y el espíritu, ¿esta es la Reina Valera o NTV? Bueno, ahorita me ponen la RB60, por favor. Nada más para ver, me gusta cómo dice la RB60 ahí, que habla de espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Luego, vamos a avanzar mientras lo ponen. Luego en Juan 14, ya ahí está, miren, dice: os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, el espíritu con el que me voy a relacionar me va a dar sabiduría y revelación. Juan 14, 17. Juan 14, 17 dice: me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Entonces entiendo que el Espíritu es un espíritu de verdad. ¿A dónde me guía el Espíritu Santo? A toda la verdad. ¿Quieres saber la verdad? Hazte cuate del Espíritu Santo. De toda la verdad. Luego dice Juan 14, 16. ¿Tienen la versión RB60, chicos? Juan 14, 16. Este es un clásico, el que lo leímos al principio, pero quiero que leamos la Reina Valera del 60. ¿Este está? ¿Sí? Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro, que es el Espíritu, que es el Consolador. Es un espíritu consolador para que esté con vosotros siempre. Es un espíritu consolador. ¿Cuántos no necesitamos consuelo todos los días de nuestra vida? Aunque te hagas el muy rudo, la muy dura, lo que sea, necesitas que alguien te consuele, necesitas sentirte amado. Y dice: yo tengo a la persona indicada, solo necesitas relacionarte con él, y es el Espíritu Santo. Romanos 8:15 lo estudiamos hace un tiempo ya, y en Romanos 8:15 dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él nos adoptó como sus propios hijos. El Espíritu Santo es un espíritu de adopción. O sea, tiene muchas funciones. Él me adopta, Él me da poder, Él me da sabiduría, revelación, conocimiento, entendimiento del temor del Señor, sabiduría, consejo, consuelo, ayuda. Esa es la persona con que Dios mismo dice: relaciónense con Él, les conviene. Y tú uno luego es necio, te relacionas con el pipas, ¿no? Y el pipas solo te enseña a fumar motita. Y luego la motita te trae un chorro de cosas, y te trae desánimo, y te sientes peor y peor, y acabas en depresión. Y Dios dice: no, por favor, piensa. Relaciónate con lo que te conviene: conocimiento, entendimiento, sabiduría, poder, dominio propio. Por eso Dios dice: relaciónense con los que te vas a divorciar y vas con la divorciada. No, pues, wow, o sea, Señor, creo que hay que empezar primero con entendimiento. Relaciónate con el Espíritu de Dios, que te lleva a la verdad, a la adopción, sin raspar el mueble. Hablo por otras iglesias que les pasa, aquí no pasa, pero relacionémonos con la verdad, amén. Y estas son algunas hay más funciones, pero no me quiero concentrar en las funciones. Son muchas de las funciones que tú vas a ver en la palabra de Dios, y entendiendo esto, sus funciones, vamos a poder relacionarnos de una forma, escúchame, fácil. No relacionamos de una forma fácil con el Espíritu porque no lo entendemos, no sabemos quién es. Pero cuando tú entiendes quién es, yo me quiero relacionar con el que me va a decir la verdad. ¿A cuántos aquí les gusta que la verdad, que sepan la verdad? Aunque duela, pero nos gusta saber la verdad, ¿cierto? O sea, oye, Paz, te huele la boca. Pues sí, es la verdad, pero duele, pero pues voy a hacer algo, ¿no? Si nadie me lo dice, ahí ando desmayando gente, no por el poder del Espíritu, sino no.
Esa es la verdad que necesitamos buscar. Es la verdad que necesitamos. O sea, y el Espíritu nos va a dar eso. Ahora, entendiendo sus funciones, me voy a poder relacionar con Él. Y entonces voy a saber cuándo me habla el Espíritu Santo y cuándo no me habla el Espíritu Santo. Cuándo es Él que realmente me está hablando y cuándo no es Él. Por ejemplo, si yo escucho una mentira, ¿me está hablando el Espíritu Santo? No, porque Él le habla verdad. Entonces ahí identifico que no me está hablando el Espíritu de Dios, me está hablando quién sabe quién, ¿no? Si está generando algo que yo siento confusión en mi vida, ¿me está hablando el Espíritu Santo? Pero ¿por qué no? Porque hay gente que no, es que el Espíritu me habló y estás todo confundido. No, pues no te habló el Espíritu, porque el Espíritu trae certeza, trae verdad, trae conocimiento, entendimiento, sabiduría, y sobre de esas cosas hay certeza. Entonces no trae confusión. No te habló el Espíritu Santo. ¿Quién sabe a quién estás escuchando? ¿Cierto? A veces, por ejemplo, vas a dar tu diezmo y de repente dices, no, pero es mucho, mejor les doy la mitad, porque ¿quién te está hablando? No ponga esos ejemplos, ponga unos más burdos, ¿no? El Espíritu Santo te dice, sé generoso, porque yo soy el que conoce a Dios y en la verdad de Dios hay abundancia. Entonces dejemos de oír al enemigo y enfoquémonos a escuchar al Espíritu de Dios. Amén. Y conociendo sus funciones, entonces puedo saber cuándo me habla. ¿A poco no está padre esto de, ya sé cuándo me va a hablar el Espíritu y cuándo no me habla el Espíritu de Dios? Cuando trae confusión no es el Espíritu, cuando trae enojo no es el Espíritu Santo, cuando trae miedo no es el Espíritu Santo, cuando siento de parte de Dios, por ejemplo, esta me encanta, es que Dios me dijo que me cambiara de pañales o de que no, o sea, si en tu vida trae certeza, dale. Si trae confusión, no escuchaste al Espíritu Santo. ¿Quién sabe a qué demonio escuchaste? En la casa igual, ¿no? Si de repente es que en la palabra dices que te me sujetes. Y si la mujer no sabe responderle, sí, pero que tú te sujetes a Cristo, ¿no? Si no te sabes esa, dices, bueno, pues sí, pero tú, esposo, que le dijiste sujétate, ¿a quién estás escuchando? Porque el Espíritu Santo, ¿qué trae? Amor, autocontrol, autodisciplina, dominio propio. Y entonces cuando tú sacas eso, no escuchaste el Espíritu Santo, aunque lo quieras sacar de la palabra de Dios, más bien lo sacaste de la palabra de Dios, de su contexto real, y no por escuchar el Espíritu Santo, sino por escuchar quién sabe quién. Y a veces nos la pasamos escuchando más otras voces que la voz del Espíritu Santo, pero cuando nos relacionamos con Él, tú sabes inmediatamente cuando te está hablando y cuando no te está hablando. Ahora, dentro de todas estas funciones se pueden dividir en dos grandes funciones, por así decirlo, dos grandes funciones. Y la primera grande función del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es poder. Hechos 1:8, ¿qué dice Hechos 1:8? Creo que ese no se los di, ¿verdad? Pero Hechos 1:8, ¿se acuerdan? Fue el versículo del año antepasado y dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu, ¿qué vamos a recibir? Poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, porque es lo que prometió Cristo. Y cuando descienda sobre nosotros, dice, una cualidad, algo que los debe de caracterizar es que serán testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. O sea, no hay penosos, no hay, es que yo no sé cómo. Porque si recibimos la revelación del Señor, dice, hablaremos de Él en todas partes en Jerusalén, por toda Judea. Aquí podríamos poner en todo Querétaro, en San Juan del Río, en Menchaca, en Samaria, en los lugares más lejanos de Querétaro, ¿no? ¿Por qué? Porque recibimos poder. Lo primero que recibimos de parte de Dios es poder por medio del Espíritu Santo. Lo segundo que podemos englobar todo este poder del Espíritu está en Juan 14, versículos 15 y 16, que Dios promete que nos enviará ¿a quién? Al Consolador y Ayudador. Entonces, todas las funciones podemos englobarlas en estos dos grandes principios. Él es poder, es mi ayudador y consolador. En griego dice es el Paracletos, es decir, está junto a nosotros todo el tiempo. La palabra griega para esto es
paracletos, y es estar parado a tu lado, es el consolador y el ayudador. Ahora, el poder entonces lo recibimos cuando nos bautizamos en el Espíritu Santo, que les hablé hace 8 días, ¿cierto? El poder, cuando lo recibo, cuando me bautizo en el Espíritu Santo. Cuando nos arrepentimos, nos damos cuenta de nuestra condición, que somos culpables, y llegamos en fe y la ponemos nuestra fe en Jesucristo y en arrepentimiento, y entonces Jesús nos sella con su Espíritu, y ahí recibimos el bautismo del Espíritu y somos sellados, y no solo sellados, sino recibimos poder del Espíritu para que tú y yo demos testimonio de que Dios es un Dios real. Ahora, si tú no has recibido el bautismo del Espíritu, hoy sería un buen día para que un pastor ore por ti y te dé duro. Para que un pastor ore por ti y ore para que sea manifiesto el poder del Espíritu en tu vida. Amén. Ahora, este bautismo desata el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida. Y cuando se desata este poder sobrenatural, fíjate, nos da diferentes dones. Ese poder que recibimos, apúntate esto, porque tal vez esta plática no sea para ti, pero algo vas a recibir de todos modos, créeme, así es Dios. Pero este poder que recibimos de parte del Espíritu Santo nos da dones, y esos dones se encuentran en Efesios 4, en 1 Corintios 12 y en Romanos 12. Ahí vas a ver todos los dones que hay, y los principales dones que se nombran ahí, primero son 5 dones del Espíritu Santo, que son apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Estos 5 dones espirituales no son dones que te van a beneficiar directamente. Estos 5 dones son dones que son directamente a la iglesia, es decir, tú eres un don para la iglesia, tú eres el don de la iglesia misma, por así decirlo, ¿no? La iglesia recibe dones, y entonces el hombre es un don en sí mismo para la iglesia. Ahora, después de estos dones que están en 2 de Corintios y en Romanos 12, dice, están los dones de hacer milagros. Fíjate, ahí apúntalos, a ver cuál tienes, o pide. Uno puede pedir, oiga, Dios, ¿no te sobra uno de milagros por ahí? ¿No? Pero hay que pedir. Dice, no tienen porque no piden, y no piden porque cuando piden las tonterías, ¿no? Entonces hay que pedir lo bueno, y dice, los dones son hacer milagros. Wow, ese wow, el que lo tenga, lo honramos aquí. Don de sanidades, o sea, no solo hay de milagros, sino de sanar. Hay gente que impone manos y la gente se sana. Es que me dolía, pero ya no me duele. Es que me torcí, pero Dios me sana. O sea, don de sanidades, don de administración, o sea, eres un buen administrador. Don de servicio, eres un cuate, una persona servicial. Don de lenguas, eso es don de lenguas, es para que tu relación con Dios sea aún mayor. Es cuando se te acaban las palabras y entonces tu espíritu intercede por ti, y esas palabras llegan al trono de Dios. Y me encantan las lenguas, porque sabes, aparte en las lenguas, ¿qué crees? El enemigo no las entiende. Entonces, cuando tú hablas en lenguas, solo tu espíritu y él y Dios saben qué están diciendo, por qué estás clamando. Hay otro don que es el don de interpretación de lenguas, no de traducción de lenguas. La interpretación es el sentir de lo que Dios está moviendo en ese lugar. Hay otro don que es la palabra de sabiduría. Esto me encanta, porque el que tiene este don es el clásico que no dice nada, pero cuando dice, te desarma, ¿cierto? Nosotros tenemos aquí uno muy bueno, un chico que tiene este don en la alabanza, y cuando le dan estudio, bueno, es que todo lo que dijeron dice Romanos 1:3, y pum, y todo está ahí. Y es un don de sabiduría. También está el don de palabra de ciencia, el don de fe. Me encanta este don, porque este don de fe es la persona que te inspira, que te lleva, que te impulsa, que te da a seguir. Porque hay unos que no tienen el don de fe y están bien apachurrados luego, y ahí tienen que llegar a alguien con don de fe y vamos adelante. Dios sí nos ama, Dios sí te quiere, Dios está con nosotros, y ese es un don de fe. Está el don de profecía, que el don de profecía no es estar diciendo disparates, es estar hablando la palabra de Dios en las situaciones correctas. Está el don de discernimiento de espíritus, que es para discernir cuando un espíritu está tratando de tropezar a las personas, a la iglesia, a las cosas que no son. Está el don de animar a otros. Hay gente que es buenísima para animar, no sé si lo has visto. Dices, no, yo voy con fulanito porque él siempre
Él siempre nos motiva, ¿no? Está el don de exhortar, dices, híjole, es que este siempre me exhorta, pero siempre me habla con la verdad. Ese es un don y hay que reconocerlo. Está el don de dar, hay gente que es súper generosa. O sea, le dices, oye, nada más tráete las servilletas, ¿no? A la comida. Y ya con servilletas, refresco, el postre, porque tienen ese don. Es un don generoso, es un don de dar y es un don que Dios le agrada. Hay el don de liderar, ¿no? Hay personas que lideran muy bien. Tú los pones, oye, nos ayudas con la limpieza y ya hicieron un equipo de limpieza. Oye, nos ayudas con el papel de baño y tienen 7 que van a hacer. Es el don de liderazgo. Está el don de misericordia, que también Dios lo usa poderosamente. Y todos estos dones que uno recibe, a diferencia de los 5 primeros que les hablé, estos dones son para bendecir a otros. Para bendecir a otros. Para bendecir a otros. ¿Para qué es tu don? ¿Cuándo lo recibo? Cuando recibo el poder del Espíritu Santo. Ahora, puedes recibir uno o más de estos. O sea, te bautizas y ¡pum! Eras bien codo y ahora recibiste el don de dar. Y tú dices, ves que mi cabeza me dice que no dé, pero mi espíritu me dice da el triple. Y es una lucha, pero cuando te dejas floquito y cooperando, ¡pum! Tú eras el codo, el clásico codo, ¿no? Oye, ¿qué hay que llevar? No, pues a todos nos tocó 1 kilo de carne. Ok, yo llevo medio de jamón, ¿va? Para la botana, porque pues no hay botana, ¿no? Y de repente Dios te transforma, y el codo se vuelve el generoso. Porque así me encanta. Nuestro Dios es así, es de extremo. Él no se anda, no, pues este ya era como generoso, le voy a dar más. No, Dios nos transforma de una forma sobrenatural. 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 Eras el clásico enojón y que quería sacar ventaja de todos, y recibes el Espíritu y te vuelves misericordioso. Perdonas la deuda, ayudas al necesitado. Dices, wow, ese es Dios obrando en ti. Y puedes recibir uno o varios de estos que acabo de leerte, y todos estos son para bendecir a otros. Por eso es que tú dices, oye, ¿y aquí cuánto les pagan por venir a pintar? No nos pagan nada, lo hacemos porque el Espíritu obra en nosotros. Oye, pero ¿por qué vas a regalar esos muebles? Que te los paguen. No, yo los doy porque yo tengo un don que tú no entiendes, mi rey, y yo soy generoso. Por eso hay gente que viene a ayudar, a pintar, a arreglar, a servir en la cafetería, a limpiar, a mejor gastar aquí que gastar en un Oxxo. Mejor bendigo a mi iglesia, que está caro o no está caro, a mí eso no me importa, es para el rey, es para mi iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu vive en mí, y entonces yo sirvo con lo que Dios me da. Porque sabes que todos estos dones, todo lo que tú dejas ver de tu bendición que se note, manifiesta que hay un Dios vivo, que es poderoso y que vive en ti. Y entonces es real la profecía que Jesucristo le hizo a los discípulos, que todo lo que tiene el Padre es mío, y lo que es mío por medio del Espíritu ahora es de ustedes. Y Dios tiene todas estas y aún más características. Y qué bendición relacionarse con alguien que entendemos, que comprendemos. Porque entonces cuando tenemos una relación con el Espíritu Santo que nos da dones que se notan, ¿los dones para quién son? Para bendecir a otros, ¿cierto? Apréndete eso, porque de ahí tenemos que pasar a lo que sigue. Cuando se nota mi don, es porque tengo una relación real con el Espíritu, no de domingos. Y entonces el Espíritu Santo, cuando tu don está obrando, empieza a producir frutos espirituales. Y fíjate, a diferencia de los dones espirituales que son para bendecir a otros, los frutos espirituales son para edificarte a ti mismo. Son cosas diferentes, ¿no lo estoy haciendo bolas? Los dones espirituales son para bendecir a otros, y cuando se nota mi don, empieza el Espíritu ahora a producir frutos en mí, y los frutos son para mi edificación personal, para llegar a la vida que queremos, que anhelamos. ¿Cuántos quieren una vida de gozo, de plenitud, de amor, de fe, de poder llegar a tu casa y tener paz? Paz, o sea, yo quiero tener paz. ¿Cuántos han experimentado una paz así que dices, uy, debo un chorro, pero me siento bien tranquilo? ¿Cuántos han experimentado eso? Ahora seamos honestos, ¿cuántos han estado en Cancún? Todos ansiosos. Sí, remojándote las patas y todo, pero ansioso. Sí, con tu margarita y tu clamato, pero ansioso. Y llegas aquí después de tu Cancunzazo y ya estás nervioso y no disfrutaste del Cancún ni nada.
¿Y cuántos podemos estar aquí en su casa con unas papitas, por supuesto, y dices, oye, no sé, no estoy en Cancún, traigo jeans y estoy en el pleno rayo del sol, pero siento paz? Disfruto tal vez a mi nieto, o estoy disfrutando a mi hijo, o mi hijo da una lata, pero ¿cómo lo disfruto? Porque esa paz solo la puede dar Dios. Y es un fruto que va a venir de tu relación con él. Ahora, si la has tenido ocasionalmente, pues pobre de ti, porque esto es para todos los días. Dice, y es para todos. Es para todos. ¿Cuáles todos? Los que quieran relacionarse con Él. Y Dios nos llama, relaciónense con el Espíritu, porque les conviene. Les conviene, es un tesoro del cielo que les regalo antes de que estén acá conmigo. Relaciónense con el Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos frutos? Dicen Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 nos habla de los frutos del Espíritu Santo. Y dice en Gálatas 5:22, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas, ¿qué frutos son? Amor. Y mira, si tú lees el amor, lo que significa el amor es un todo. El que tiene amor prácticamente tiene a Dios en su vida y lo tiene todo. Y dice, y la relación con el Espíritu da un fruto que se llama amor, da un otro que se llama alegría. ¿Por qué crees que yo los fastidio mucho? Dile a tu cara que se ponga de buenas, porque quiero ver al Espíritu reflejado en tu rostro. Porque ese Espíritu reflejado en tu rostro me anima a mí también. Yo necesito de que tú me animes también. Créanme, estar parado aquí no es fácil. Yo leía, es de los peores negocios, porque yo estoy dando todo aquí el domingo y el lunes ya no tengo nada que ofrecer. Tengo que volverme a meter. Señor, vuélveme a mandar naranjas, verdura, fruta, porque necesito tener algo para vender el domingo. Y llega el domingo y vuelvo a dar todo, no me quedo con nada. Y si ustedes no me animan, claro que me anima mi esposa, me anima el Señor, pero ustedes son hijos de Dios. Y entonces yo necesito ver en su cara el fruto del Espíritu de alegría. Porque no solo es el amor, es la alegría, es la paz. O sea, yo les decía, un fruto de paz, fruto de paciencia, fruto de gentileza, fruto de bondad, fruto de fidelidad, fruto de humildad. Ese me encanta. ¿Fruto de qué? De fidelidad. El que no es fiel es porque no tiene una comunión con el Espíritu Santo. Porque el que tiene una comunión con el Espíritu es difícil que sea infiel. Muy difícil que sea infiel. Y luego dice humildad. Humildad. Me encanta este fruto porque, sabes, tú ya has de haber oído de esto muchas veces, pero el que tiene el fruto del Espíritu recibe las veces que sean necesarias. Cuando yo estaba en México con mi esposa y dábamos un estudio, nos mandaron un estudio, nos lo chutamos como 17 veces. ¿Por qué no lo chutamos? Pues porque era el que llegaban los nuevos, había que volverla a tomar y pues estábamos ahí y nos lo volvíamos a tomar. Y como la 17 vez dije, oye, Paz, ya lo entendí, ya me lo sé. Y él me dijo, hay que dar fruto de humildad, hay que ser humildes. Y si tienes que echártelo 100 veces, que sean 100 veces. Porque en la humildad hay poder y la humildad es un fruto del Espíritu Santo. También el dominio propio, el control propio es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto. Cuando tú te dominas a ti mismo es un fruto del Espíritu Santo. Cuando tú dices no a esa cerveza es un fruto del Espíritu Santo. Cuando tú sabes decirle no a un negocio turbio es un fruto del Espíritu Santo. Cuando tú sabes que no es tiempo para pelear con tu esposo o tu esposa, es un fruto del Espíritu Santo. Cuando tú te dominas que el hermano vino de malas y te contestó mal, es un fruto del Espíritu Santo. Y me encanta porque dice, y los que tienen este fruto, sépanse que no existe ninguna ley en contra de estas cosas. Porque estas cosas, este fruto está por encima de lo que el mundo entiende, de lo que el mundo puede ver, de lo que el mundo puede percibir. Está por encima, no hay ley sobre estas cosas. La gente que recibió el Espíritu Santo y tiene dones, escúchame esto, porque esto te va a hacer mucho sentido de muchas cosas que has visto. Hay mucha gente que recibió el Espíritu Santo y tiene unos dones que se notan, pero como no tienen una relación con el Espíritu Santo, no tienen fruto. No hay fruto. Tienen el poder que es para bendición de otros, pero no tienen fruto, no son edificados en ellos mismos. Es decir, déjame ponértelo así y apúntalo. Cuando tú tienes poder, puedes tener poder, o sea, los dones, pero si no tienes fruto, no tienes carácter.
Una persona sin fruto es una persona sin carácter. Una persona que no da fruto es una persona que no tiene carácter. Y las cosas que más llegan a confundir, a tropezar a las personas, es que ven personas que tienen el poder para sanar a otros, para orar poderosamente, tienen un carácter horrible porque no tienen un fruto. Y entonces tienen el poder, oran, sanan enfermos, son generosos, pero su carácter es tan malo que lastima el corazón de muchos porque no hay fruto. No hay fruto. ¿Y cómo es posible que una persona ore de esa manera, sea generosa de esa manera, hable en lenguas y luego en la calle maldice a todos, tontea a su esposo, menosprecia al vecino? Porque no hay fruto, no hay relación con el Espíritu Santo. No hay relación con el Espíritu Santo y es incoherente. ¿Cómo esta persona puede ser tan generosa aquí en la iglesia y en su casa, su familia, su esposa le dice: no hay, aguántate? Es generosa, es líder aquí en la iglesia y de repente en su casa, ya hijos, ya esposa, eso de Cristo, ya, o sea, es un rato, o sea, está chido, pero ya, no exageren. Porque hay de esos también, y eso es una incoherencia. Y si tú eres uno de esos, es porque tú necesitas tener una relación poderosa ahora, con sentido, entendido, para que tengas un fruto, un carácter como el de Cristo. Es Dios hablándonos, amor. Es Dios confrontándonos. ¿Cuántos hemos recibido poder pero no damos fruto? Y somos incoherentes y decimos que amamos a Dios, pero somos especialistas en tropezar gente. Y esto es lo que Dios ve. O sea, un hijo mío que tiene poder, tiene carácter. No podemos ser hombres con poder y sin carácter. Tenemos que ser hombres con poder del Espíritu y con carácter. Con carácter. Amén. Tú y yo necesitamos los dones para bendecir a otros, pero también necesitamos los frutos para edificarnos a nosotros mismos. Para hacer, me encanta ese fruto del dominio propio. ¿Cuántos? Ahora sí levanta tus manos. ¿Cuántos necesitamos dominio propio? Empezando por mí. Yo creo que todos necesitamos dominio propio, pero no lo vamos a tener porque es un fruto. ¿Y cómo consigo los frutos? Relacionándome con aquel que veo sus funciones y que va a edificar mi vida. No es de domingos, la relación es de todos los días. Apártate un rato. Apártate un rato. Lee, ora, pero apártate, medita. Señor, ya leí esto y no entendí nada, por favor revélame. Aquí dice que tú eres el que da sabiduría y entendimiento. Y hoy necesito eso porque necesito cambiar mi vida, transformar mi vida, ser el papá que mis hijos necesitan, la mamá que mi hijo necesita. ¿Por qué? Porque no lo quiero tropezar, no quiero que me vea orando por acá en la iglesia y Rambo saca la bazuca, ¿no? Y en lengua. Y de repente en mi casa no lo sé educar, no lo sé guiar a ti. No le enseño lo que es el perdón, lo que es esforzarse, lo que es la autoridad, lo que es sujetarse a tu autoridad. Necesitamos relacionarnos con el Espíritu Santo. Amén. Para dar fruto. Ok, paz. Ya entendí. Sí quiero. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren tener una relación? No conocer al Espíritu de Dios, tener una relación con el Espíritu de Dios. Yo quiero, mi anhelo, amado, de verdad, no solo el mío. Yo quiero que mi familia tenga una relación y la iglesia tenga una relación con Cristo. O sea, yo no quiero aquí que solo sean emociones, sino que sea una relación. ¿Cómo nos relacionamos? Paz, dime cómo me tengo que relacionar con el Espíritu Santo. Te voy a dar 3 cosas sencillas para relacionarnos con el Espíritu Santo. La primera, además de cuidar la presencia de Dios, como lo vimos en la semana pasada, hay que ser, apunta esto, ser consciente de la presencia del Espíritu Santo. ¿Hay que ser qué? O sea, tú llegas aquí y no eres consciente de la presencia. El próximo domingo vas a llegar consciente de la presencia del Espíritu Santo. Voy a llegar consciente. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10, 19, 25. Hebreos 10,
19 al 25, fíjate, me encanta esto. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. Esto lo leímos la semana pasada. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero, con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Cuando yo leo esto y te digo que seas consciente de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, yo veo aquí que hay varias maneras de entrar a su presencia. Si voy a estar consciente, ¿cómo debo de entrar a la presencia de Dios entonces? ¿Cómo debo de llegar aquí a la iglesia? ¿Cómo debo de llegar a mi cuarto cuando voy a orar con Él? ¿Cómo debo de cuando quiero tener en las mañanas todos los días, cómo debo de presentarme si hoy soy consciente de la presencia del Espíritu Santo? Yo lo primero que veo aquí, porque veo varias cosas, pero lo que veo aquí que tú y yo tenemos que hacer ¿por qué te digo esto? Porque yo quiero que aquí todos salgan diciendo: wow, la presencia estuvo durísima. ¿Cuántos has oído que dicen: no, es que la presencia estuvo durísima? Y tú fuiste de, no sé a qué se referirán, pero pues que la presencia estuvo durísima. Yo quiero que aquí todos entendamos y salgamos de aquí entendiendo: la presencia estuvo durísima. Y que no seas de los que salen: yo no sentí nada. Yo no sentí nada. Están locos ahí, yo no sentí nada. Porque te pregunto, según a lo que leímos, ¿cómo entraste hoy aquí a la iglesia? ¿Cómo entraste el día de hoy? Porque te trajeron, porque se te hacía tarde, porque no trajiste el guisado para la cafetería. ¿Cómo entraste? Preocupado, enojado. ¿Cómo entraste? No me digas, pero tú, ¿cómo entraste? A ver qué me dice Dios hoy. A ver, pues un rato. Vamos a pasar un rato para matar la mañana. ¿Cómo entraste? Porque lo primero que yo leo aquí es que dice que entremos con confianza. ¿Cómo se entra con confianza? ¿Cómo se entra con confianza, iglesia? ¿Cómo se entra con confianza a un lugar? O sea, por ejemplo, tú en tu casa, ¿cómo entras? Pues con confianza, entras seguro, ¿cierto? Dios dice: cuando entren a mi presencia, entren como en su casa, seguros, confiados. Cuando uno entra confiado, sabe que Dios le va a hablar, porque hoy tienes conciencia de que la presencia de Dios va a estar aquí. Con confianza, dice, porque su sangre ha purificado nuestra conciencia de pecado. Entonces tenemos que entrar con confianza. O sea, lo que yo leo aquí en Hebreos es que lo que me permite entrar a su presencia, además de estar consciente, es no sentirme ni culpable, no sentirme ni fuera de lugar, ni criticado, ni juzgado, sino con confianza. Porque lo que sé y leo aquí es que Jesús ha lavado mi conciencia con su sangre, y aquí estoy en su presencia. Entonces, cuando entro aquí, voy a entrar confiado porque entro a su presencia. Amén. Lo segundo que yo de lo que leímos dice aquí que entremos y que nos mantengamos sin fluctuar, sin andar de que sí, de que no, en nuestra esperanza. Es decir, dice aquí que tengamos la confianza de que Él va a cumplir lo que ha prometido. Si Él prometió que tú y tu casa van a servir, y solo vienes tú, mujer, y no quiere venir tu esposo, ni tus hijos, ni nadie, pero Dios te habló de que tú y tu casa van a servir al Rey, entra sin fluctuar. Señor, llevo 10 años y no veo ni cerca que mis hijos o mi esposo venga, pero entro con confianza. Tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer.
Y no es una orden, es una voz confiada en mi Señor, en su presencia, porque estoy delante de Él. Yo quiero que mis hijos alaben a Dios de una manera sobrenatural, pero no es como a mí me gusta, es como Dios lo prepara. Y mi chamba y la chamba de mi esposa es que nos vean primeramente a nosotros y estén en un ambiente donde se alabe y se adore al Rey. Si yo no los llevo a ese ambiente, ¿cómo quiero que hagan algo que no les enseño cómo hacer? Hay que hacerlo. Y yo me mantengo confiado en que Él va a cumplir lo que nos ha prometido. Entonces yo entro a la presencia y voy confiado, no fluctúo entre que sí, que no veo claro, no. Me enfoco en Él, estoy en Él, no estoy escuchando a los demás, no estoy viendo si se cae el sonido, si hace calor ni nada, sino estoy confiado y enfocado en Él. Y entonces yo llego aquí. Yo estoy confiado que Él está conmigo aquí, acá, atrás, abajo, encima, enfrente. Está conmigo a donde quiera que yo voy, porque estaré confiado a su presencia. Y yo sé que Él ha prometido guardarme. Y no fluctúo. Si Él dijo que me va a guardar, me va a guardar. Y entre más conscientes nos hagamos de estas cosas, más seguros vamos a vivir, más entendidos vamos a vivir de que Él está con nosotros, más certeza de cuando lo vamos a oír que nos está hablando. Y luego dice, y anímense unos a otros. Anímense unos a otros y no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Me encanta esa. ¿Quiénes son los que tienen costumbre de no congregarse? Los que por cualquier motivo es fácil no venir, ¿cierto? Dice, a todos esos anímenlos, porque lo que nos está diciendo aquí la palabra es: cuando estamos juntos podemos entrar también en la presencia de Dios. No solo cuando estás tú solo, sino todos juntos entramos también en la presencia de Dios. Por eso cada vez que nos vemos aquí en la oración, en el instituto, en los estudios, es muy importante, porque entre más experimentemos la presencia de Dios, más conscientes nos hacemos de la presencia de Dios. Por eso no está en todo, por eso Obed-Edom iba a todo, porque entre más cosas estaba, más consciente era de la presencia de Dios. Amén. Entonces, lo primero es estar conscientes. Lo segundo es, hay que conversar con el Espíritu Santo. Lo segundo, segundo y tercero y nos vamos. Lo segundo es conversar con el Espíritu Santo. ¿Cómo converso? ¿Cómo tengo una conversación con el Espíritu Santo? Dice la palabra que es el Espíritu de sabiduría, ¿cierto? Y dice en Proverbios 8:32: y ahora, los hijos míos, escuchadme, pues todos los que siguen mis caminos, esto me encanta, todos los que siguen mis caminos son felices. Amén. Escuchen mi instrucción y sean sabios, no la pasen por alto, ¿cierto? Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa, pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor de Dios. Pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo, y todos los que me odian aman la muerte. Esto es Dios hablando. Esto es Dios hablando. Esto es Dios hablando mismo. Por eso Lucas escribió en Lucas 5 versículo 15, dice Lucas 5 versículo: sin embargo, a pesar de las instrucciones de Jesús, la noticia de su poder corrió aún más, y grandes multitudes llegaron para escucharlo y predicar y ser sanados de sus enfermedades. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Me encanta esto. Leímos en Proverbios que el que escucha la voz de Dios es alegre, tiene vida, ¿cierto? Tiene paz. Y acá dice que Jesús, después de sanar, de predicar, se iba a orar. ¿Por qué? Porque Jesús entendía lo que se escribió en Proverbios, el Espíritu Santo. Y si Jesús tenía que ir a la puerta de la sabiduría para saber qué hacer, ¿cuánto más tú y yo tenemos que ir a la puerta de la sabiduría para saber qué hacer? Hay que conversar con el Espíritu Santo. Por eso es tan importante, y por eso estamos en la iglesia. Métete al plan de lectura de la iglesia. Si no te metes al plan, no importa, pero lee. ¿Cuándo? Todos los días. Es que estoy leyendo el sensacional de Vaqueros, pastor. No, ese no. Lee la Biblia. No, es que sí leo a Matthew Henry. Sí, está bien, pero no, lee la Biblia. No, es que me acabo de echar 4 hombres conforme al corazón de Dios. No, está bien, pero lee la Biblia. Conversa con Él, porque cuando tú oras, tú lo buscas y Él te contesta en la palabra.
Tú le preguntas y Él te contesta cuando tú lees. Tú le preguntas y Él te contesta. Y entonces hay una conversación. Hay que entablar una conversación, porque la conversación nos va a llevar a relacionarnos. Y entonces fíjate, esto me encanta. Cuando tú entablas una conversación con el Espíritu Santo, lo aprendes a escuchar donde sea. Hasta en las películas. ¿Alguien le ha pasado? O eres de los... A mí Hollywood no me va a decir que tengo que escuchar, ¿no? Cuando dice un salmo que para el que es santo todas las cosas son santas. Y puedes estar tú viendo una película y de repente en la película escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo? Sí, porque la película a lo mejor está tratando un tema, pero el Espíritu en una escena a lo mejor te habla del amor del Dios Padre. Y esa escena, aunque no tenga nada que ver con la película, tú escuchaste en la escena el amor del Espíritu Santo. ¿Te puede hablar? Sí, sí te puede hablar. Pero ¿a quién le habla? Al que ya tiene callo escuchando la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te puede hablar a través de tu esposa, a través de tu esposo. Vas a identificar cuando es Él y cuando es el Espíritu Santo hablándote. ¿Por qué? Porque te activas, te entrenas en escuchar al Espíritu Santo en cualquier cosa. A través de una rola tú escuchas al Espíritu Santo, a través de tus hijos cuando te hablan, a través de una puesta de sol, a través de una tormenta, tú escuchas al Espíritu Santo. ¿Y cómo puedo saber entonces que sí es el Espíritu Santo? Porque el enemigo también nos habla a través de todas estas cosas, ¿eh? De mi esposo, sí, de tu esposo y de tu esposa también. Pero ¿cómo puedo saber? Cuando ya estoy entrenado en escuchar su voz. Su voz es clara, es precisa y sé sus funciones. ¿Y cómo distingo su voz? Porque a lo mejor cuando me están hablando, si me causa algo que me cree confusión, no es del Espíritu Santo, porque Él trae certeza, Él trae verdad. Si escucho que empiezan a hacer un chisme, no me está hablando el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es chismoso, Él habla verdad, Él habla conocimiento, Él habla entendimiento. Y entonces nos agudizamos en las conversaciones con el Espíritu Santo. Amén. Amado, créeme, los pastores y su servidor buscamos mucho eso, porque para llevar a una iglesia hay que escuchar al Espíritu Santo. Y hay que preguntarle siempre un chorro de cosas, créanme. De las últimas que yo le preguntaba: oye, Señor, después de esta pandemia, ¿cómo va a estar el asunto? Espíritu, revélame, ¿cómo vamos a crecer? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Y mira, amado, ahora que tuvimos la oportunidad de estar de vacaciones, estamos ahí en la montaña. Me encanta porque estas escenas de la montaña son padres, ¿no? Moisés fue en la montaña, ¿cierto? Jesucristo subió a una montaña. Yo iba en uno de esos sillitas que te llevan hacia la cima en una montaña. Y iba solo porque mi familia no se quiso subir primero a la montaña más alta. Y yo me acordé de la canción: y subiré, y subí. Y ahí iba, ¿no?, en la silla. Y ahí subiendo, pues, para no sentirme solito, pues dije: pues, ¿qué platicamos, Espíritu? ¿Qué onda? Sí, platicamos. Y íbamos platicando y íbamos viendo ahí. Y veía yo la montaña. Y alguien ha visto una montaña, son impresionantes, ¿cierto? Dices, o sea, ¿cómo yo quiero juntar Tepetate y me tardo en hacer una montañita así? Me duele la espalda, ¿cierto? ¿Alguien ha usado Tepetate en alguna cosa? Bueno, los que han tenido esa trágica experiencia, sabes que digo: ¿cómo haces una montaña, Señor? ¿Cómo? La que nosotros estábamos viendo era una montaña nevada, además. Dije: Señor, ¿cómo? O sea, estás cañón. O sea, el hombre se emociona porque abre una llave y sale agua. Y tú no solo avientas agua, o sea, veía los copitos así, y ya ven que tienen una forma, y los veía y son igualitos a la forma que tienen. O sea, los ves caer y son así como estrellitas. Y luego veía que bajan esquiando, y decía: Señor, ¿cómo mantienes no solo la tierra de la montaña, sino la nieve encima de la tierra de la montaña? ¿Cómo le haces para que esos copitos se atoren uno con otro, ¿no? Y entonces él me decía: ¿tú cómo crees? Y le decía yo al Espíritu: pues la física, ¿no? Y pues un aire caliente, un aire frío, los mezclas, pues caen y se atoran, ¿no? Yo creo por eso traen esa forma, ¿no? Para que se atoren, como Lego, se atoran cada uno. Y Dios me dijo esto, y le decía: la iglesia va a crecer. Me dijo: por eso no te preocupes, ese es nuestro trabajo. Y le dije: bueno, está bien, no, por eso no me preocupo, no es mi trabajo, pero a veces me ocupa, ¿no? Me ocupa.
Y me decía, pero lo que Dios me dijo es, lo más importante es que entiendas lo que une a esos copos que serían la iglesia, a esos montes que están en la tierra y son unidos. ¿Por qué? Porque lo que los une al final del día, tanto a los copos como a la tierra que está abajo de la montaña, es la gravedad, ¿cierto? Y Dios me decía, yo los que vaya enviando, porque son los que yo tengo preparados, no son los que tú quieres, son los que yo he preparado, van a venir y van a ser unidos no por gravedad, sino por el amor a Dios. Por eso es tan importante que cuando tú regreses, prediques acerca del Espíritu, porque el Espíritu es el único que puede producir amor en las personas, un fruto verdadero. Dios es amor, Cristo es amor, y por su amor nos dio una condición ahora de hijos. Pero el hombre, el ser humano, tiene que producir un fruto de amor para mantenerse unido, para mantener la economía. Y entonces, amado, cuando yo llegué aquí después de esas vacaciones, por eso empecé a predicar para anhelar un avivamiento espiritual. Y luego el pastor Alfonso, que yo creo que también platicó con el Señor, ahí ese domingo me dijo, oye, tenemos que hablar de un avivamiento espiritual. Y le dije, sí, o sea, es una confirmación tras otra. Mi esposa me venía diciendo, oye, yo siento que viene un avivamiento, hay que hablar de la. Y le dije, sí, también ya Alfonso me recordó, el Espíritu me lo dijo, y ahora voy a predicar de Juan Penas. No, vamos a predicar, tenemos que anhelar un avivamiento. Pero para anhelarlo, amado, necesitamos conocer con quién nos vamos a relacionar, venir conscientes de su presencia, tener una conversación con el Espíritu Santo y colaborar. Lo último es colaborar con el Espíritu Santo. Tenemos que colaborar con el Espíritu Santo. ¿Por qué tengo que colaborar con el Espíritu Santo, amado? Porque Juan 14:23, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: tú y yo tenemos que colaborar con Él, porque dice, todos los que me aman harán lo que yo diga, mi Padre los amará y vendremos a vivir con cada uno de ellos, y el que no me ama no me obedece. Pues esto es muy fuerte, esto está fuerte. Está diciendo, ¿quieren comunión conmigo? Obedezcan mi palabra. O sea, aquí Dios ya se puso rudo. O sea, aquí Dios dice, sí, soy amor y todo, pero el que quiere, quiere, y el que no quiere, que se vaya, porque va a morir. Pero el que quiere, que me obedezca, porque también Dios es amor, pero también es un Dios de guerra, es un Dios con autoridad. Y aquí vemos al Dios de autoridad. Dice, y el que está conmigo va a estar conmigo, y la promesa es que yo voy a vivir en Él. Y el que no me quiera obedecer, que se vaya. Ese es nuestro Dios, un Dios amor, un Dios de disciplina, un Dios de autoridad. Y Dios quiere que tú y yo tengamos una relación con su Espíritu. Amén. Ponte de pie, ponte de pie. Amor, amados, Dios es un acto de obediencia diaria. Tú no eres cristiano el domingo, no somos cristianos por religión, porque eso nos queda chico. La religión nos encajona, no puedes, no debes, no esto, no tienes que. Y Dios dice, no, tú tienes que tener una comunión, una relación. Y entonces el cristianismo, el ser un seguidor de Cristo, se convierte en un estilo de vida. Un estilo de vida. Mi estilo de vida es que yo me paro, abro con el Espíritu, entro a su presencia con confianza, obedezco, converso con Él, y después hago mi día, y las cosas salen bien, y las que salen mal, descanso en Él, porque Él tiene mi vida en el hueco de su mano. Amado, cuando recibas el poder de Dios, los dones del Espíritu, no te olvides de tener una relación para que dé fruto, y fruto abundante, para que seas de esos hombres que dan el fruto de, ¿te puedes tomar una cerveza? Tómatela. El pastor dijo que sí puedo, porque estoy confiando en que vas a tener dominio propio. Y a la segunda, tú sabes que la segunda ya te atonta, porque ahora convives con el espíritu de entendimiento. Entonces tú entiendes que la segunda te atonta. Entonces viene el fruto de dominio propio y dices, no, que ya vas a empezar de aguado, aburrido. No, porque tengo dominio propio. Ay, si te van a burlar de ti. No, porque están en su entendimiento corto, van a entender que tú tienes algo que ellos no entienden, que se llama dominio propio. Cuando te empiezas a poner, que tu mujer te empieza a decir, o tu esposo te empieza a decir santas de barbarosidades,
como Batman, en ese momento tengo dominio propio y mi temperamento lo controlo yo, no mi temperamento me controla a mí. Hay que tener una relación, hay que tener una relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué te digo todo esto, amado? Cuando tú y yo tenemos un fruto que se nota, unos dones que se notan, en ese momento tú y yo estamos presentando al mundo. Escucha lo que te voy a decir. Cuando tú y yo hacemos esto, le presentamos al mundo un cuadro perfecto de la gracia de Cristo Jesús que mucha gente necesita porque se está perdiendo. Por eso necesito dar fruto, por eso necesito usar mis dones, porque la gente se está perdiendo y la gente necesita ver a Cristo, y la forma de verlo es mediante tu vida, mediante tu fruto, porque Cristo mora en mí, vive en mí y su promesa está siendo cumplida en mí. Así que déjame orar por ti. Si tú viniste aquí por primera vez, quiero que levantes tu mano. Y si te da pena, aunque sea, levanta el muñón o el codo, algo, levanta la vista, algo. Si viniste por primera, segunda o tercera vez, levanta tu mano. Si nunca habías venido a una reunión de estas, no tenías ni idea de qué se trataba una reunión de estas, pero hoy sientes algo diferente, sientes que Dios te habló verdaderamente. Aquí no buscamos cambiarte de religión, es lo que menos nos interesa, porque no somos una secta, somos seguidores de Cristo. Eso quiero que lo entiendas. Pero si tú hoy quieres hacer una confesión de fe conforme a lo que dice Hebreos, que confieses con tu boca que Cristo es tu Señor, hoy es un buen día para arrepentimiento y fe, para recibir poder del Espíritu Santo, para ser bautizados en el Espíritu de Dios. Hoy es un buen día para que en tu vida empiece a haber también un fruto, que empieces a cultivar un fruto de amor, un fruto de paz. Así que si tú quieres hacer esta oración, déjame guiarte. Es una oración donde tú le quieres entregar tu vida a Cristo. Estás cansado ya de fallar, si estás cansado ya de perder, si estás cansado de que todos tus esfuerzos nomás acaban en nada,